Bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y particularmente a nuestra cátedra de Psicometría 1 en lo que respecta al núcleo temático número 4, etapa final de la materia. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les reitero, les doy una cordial bienvenida. El contenido del video actual hablaremos de el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, el estudio de caso, que es el tema que vamos a ver dentro del tema de confiabilidad, y la actividad sumativa número 4. El plan de evaluación de curso ya es conocido por ustedes, estamos en la semana 7, en la clase en vivo número 4, y dentro de 3 semanas, en la semana 10, tendrán que entregar lo que corresponde a la sumativa número 4, que es de ejercicio práctico. Se corrige a través de una rúbrica y vale 25% de la nota. Con este 25% completamos el 100% de la nota con el anterior 75% acumulado que llevamos de la sumativa 1, 2 y 3. Pendiente en este momento que en la semana 10 se abre el periodo de solicitud de prueba remedial para aquellos estudiantes que cumplan con el requisito de la prueba remedial, cuyo promedio de nota debe estar entre 37.5 puntos y 57.5 puntos. Y adicionalmente, haber presentado todas las sumativas. Si no presentó una, pierde el derecho. Y eso lo hacen la solicitud a través del sistema a la coordinación, no a mí como profesor, sino a la coordinación. Ellos son los que revisan los parámetros y nos informan quiénes efectivamente pueden optar a la prueba remedial en caso de que vayan para allá. La bibliografía recomendada la tienen acá. Mi recomendación nuevamente, por favor, no utilizar Wikipedia, Econopedia, blogs personales y particularmente la inteligencia artificial. Creo que lo he explicado suficientemente cuál es el espíritu de esta materia y cuál es la necesidad de que ustedes aprendan como psicólogos elementos base que después les van a ayudar en su ejercicio profesional. Pero que en esta fase formativa es deseable, es necesario, mejor dicho, más que deseable, que ustedes aprendan estas formas de trabajar para que puedan ser unos profesionales exitosos. Esta unidad temática 4, junto con núcleo temático número 3, habla del tema de confiabilidad, cuya competencia específica busca analizar la calidad técnica de test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. La clase pasada vimos conceptos de confiabilidad y validez. Hoy vamos a ver otro aspecto que engloba este núcleo temático número 4 de confiabilidad y que por ello está fraccionado en dos partes el tema de esto en su sistema. Los temas de estudio que hablaremos aquí hablaban de la confiabilidad con los métodos que vimos en la clase pasada, de Rafael Combres, Pearson, Spearman, Brown y Richardson. Hablábamos de validez, de la clasificación de contenido, del procedimiento de cálculo de estos procesos, pero hay un tema adicional que habla de el desarrollo de estudio de casos. Un tema vital e importante para nosotros como psicólogos, porque es la forma que nosotros tenemos de o hacer investigación o estudiar la investigación de otros, de tal forma que nos alimenta por una u otra forma. Vamos a decir que un estudio de caso es un diseño de investigación que se adecua cuando se desea conocer un conocimiento concreto sobre un constructo específico y cuyo nivel de profundidad necesito ampliar, necesito explorar, necesito ver qué hay de nuevo en ese contexto. En ese caso acudimos al estudio de caso. Usualmente es una investigación empírica y exhaustiva de un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde se utilizan múltiples fuentes de evidencia, según Jim. Entonces, decimos que es una investigación que estudiamos dentro de un contexto real y donde usualmente se validan ciertas posiciones, ciertas conclusiones, ciertas hipótesis que tienen que ver con respecto al constructo estudiado. Es un fenómeno de estudio particular del caso, ya que captura eventos de la vida real y busca a través de la inferencia estadística usualmente, buscar patrones de comportamiento o repetitivos que nos permitan entonces aprender sobre el constructo determinado.
Eh, Usualmente los estudios de casos se utilizan en la investigación social, en la educativa, en la clínica y en la empresarial. Y está conformado tanto por elementos de corte cuantitativos como de cortes cualitativos. Depende de lo que esté estudiando en un momento determinado. Ahora, ¿por qué estudiar realmente un caso? Bueno, uno, porque me permite profundizar, como dije anteriormente, en lo que es la conducta, el proceso o los resultados que obtiene un individuo, grupo o organización con respecto a un constructo dado. Lo otro es que sirve de puente o de conexión entre lo que es la teoría de la psicometría y la práctica que tenemos nosotros en nuestro consultorio. La característica clave de todo estudio de caso es que es uno intensivo, ya que recolecta datos de forma detallada y a fondo. Dos, es de corte holístico, ya que considera el contexto y múltiples variables. Tres, es de corte multimetódico, ya que utiliza diversas técnicas, observación, entrevistas, pruebas psicométricas para la captura y el manejo de la información. Y cuarto, es explicativo descriptivo, ya que busca comprender o narrar la situación a través de la información recopilada. Existen varios tipos de estudio de casos. Tenemos, por ejemplo, el exploratorio, el descriptivo y el explicativo. El primero de ellos, el exploratorio, nos permite generar nuevas hipótesis o preguntas. Un estudio de caso no necesariamente va a resolver un problema, me puede plantear nuevas preguntas, puede ampliar el conocimiento a conocimientos no conocidos, para la redundancia. Luego tenemos los estudios de casos de tipo descriptivo, que se utilizan para narrar o ilustrar una situación, y el explicativo, que permite examinar las causas de un fenómeno. Ahora, la integración de la psicometría con el caso rol de la psicometría nos permite proveer los instrumentos estandarizados y el marco teórico que nos permite realizar una medición objetiva de aquellos constructos psicológicos que estamos estudiando. Ya sabemos que un constructo psicológico puede ser la inteligencia, la personalidad, la actitud, el estrés, etc. El caso permite también la interpretación contextualizada de los resultados obtenidos, que usualmente ya sabemos se pueden obtener a través de puntuaciones, percentiles, etc. La idea entonces es que tenemos un elemento poderoso de recopilación de información y de interpretación de situaciones que nos permiten en todo caso concluir sobre cualquier elemento. Un estudio de casos psicométricos normalmente está conformado por unas fases de estudio. Estas fases de estudio son las siguientes. Uno, formulación del problema objetivo. Dos, la selección de instrumentos. Tercero, la aplicación y recolección de datos. Cuarto, su análisis e interpretación. Y quinto, la elaboración del informe o las conclusiones del el estudio de caso. Cuando hablamos del punto uno, que es la formulación del problema objetivo, básicamente lo que definimos es qué queremos medir, qué queremos entender, qué queremos conocer. ¿Ok? ¿Por qué ese caso deseamos explorarlo, aprender más? De eso se trata entonces la formulación del problema objetivo de nuestro sistema. Luego, a través de la selección de instrumentos, definimos con qué test psicométrico, con qué prueba psicométrica válida y que sea confiable, vamos a explorar ese constructo o eso que queremos medir. ¿De acuerdo? Depende del constructo, la prueba que en un momento determinado queremos estudiar. Por ejemplo, el WISE 4 sirve para coeficiente intelectual. El MPP 1.3 es para determinar personalidad o clasificar personalidad. Luego tenemos lo que es la aplicación y recolección de datos, que es básicamente, una vez determinado el instrumento, ahora lo aplico y recolecto los datos, resultados de esa prueba específica. Disculpen. Posteriormente, hacemos el análisis e interpretación, en la cual transformamos esas puntuaciones brutas o puntuaciones estándares y las integramos con información cualitativa, que puede ir desde la autoría, si la tenemos reflejada de alguna forma, o de la observación. Y por último,
en función de toda la información recopilada, de la descripción del problema, de la forma en que lo abordamos y de la forma en que capturamos información y la forma finalmente en que lo medimos y concluimos, entonces es que vamos a redactar nuestro informe psicológico. Y en ese informe entonces plasmamos todos estos elementos para que otras personas que puedan acceder al estudio entiendan lo realizado, inclusive lo validen en un momento determinado. Ahora, ¿cuál es el contenido de un estudio de caso? Bueno, usualmente tiene una introducción en la cual se nos da una apertura al tema abordado en el caso. Se describe cómo se llegó al paciente o cómo el paciente llegó a nosotros y luego se describe cómo fue esa relación. Si fueron encuentros online, fueron encuentros presenciales, qué fue lo que surgió de esa relación, de esa comunicación en un momento determinado con nuestro paciente. Y básicamente damos los elementos iniciales para poner en contexto a otros lectores de por qué vamos a hacer este informe de estudio. Luego tenemos lo que se denomina la impresión diagnóstica. En esta parte del estudio de caso, describimos a través de los criterios establecidos, los criterios diagnósticos, cuáles son esos rasgos observados en la conducta del paciente y establecemos los criterios de manejo del problema dado para establecer luego un plan de sesión terapéutico en que definimos si es necesario el número de sesiones, cuál es el objetivo, la actividad y cualquier observación o aspecto relevante que creamos que podamos indicar en esta tabla, de tal forma de que se visualice cuál es el camino que estamos dirigiendo para darle solución al problema del paciente que se le presenta. Luego de ello, desarrollamos las conclusiones, describimos un párrafo las metas que se logró alcanzar con el paciente o los resultados obtenidos al final del plan y las recomendaciones que usualmente implican, obviamente recomendaciones hacia el paciente, que usualmente implican asistir periódicamente, el plazo lo establece según la situación que se determine, a consultas para confirmar si la evolución continúa en forma positiva, si hay algunos elementos que revisar nuevamente o replantear la estrategia. Y por último, siempre es conveniente hacer la reflexión del aprendizaje, sobre todo si estamos hablando de estudios de casos estudiantiles, porque en el cual reflejamos qué nos dejó, qué aprendimos. ¿Qué, qué necesidades nos pueden surgir a partir de lo visto o lo vivido con el caso? La reflexión de aprendizaje siempre es importante, siempre es relevante porque nos permite meditar y en esa meditación asentamos conocimiento. Para que digamos que un estudio de caso tenga validez o sea de calidad, se establecen unos criterios, que son preguntas básicamente, pero uno pudiera preguntarse, ¿el instrumento mide lo que dice medir en el contexto del caso? Es una pregunta muy importante, porque si estoy definiendo que voy a utilizar una prueba para determinar o medir cierto constructo y finalmente no lo mide, mis conclusiones van a ser completamente erradas en el proceso de descripción del caso. Luego tengo, en cuanto a la confiabilidad, los resultados de la medición son consistentes. ¿Qué significa consistencia en este caso? Significa que son replicables, que si yo lo aplico una vez y otra vez ese test o ese instrumento de medición, dado unas ciertas condiciones, los resultados van a ser similares. Muy raramente van a ser exactamente iguales, porque todo, siempre hay variaciones entre los individuos, pero que son similares, que nos permitan concluir sobre una tendencia, un comportamiento dado en un momento determinado. Luego tenemos lo que es la estandarización, que es simplemente aplicar las pruebas según el manual de la misma. Y esto es clave para poder interpretar adecuadamente el instrumento de medición utilizado y poder estar alineado en lo que es el desarrollo teórico de ese test
con lo planteado por el autor del mismo y con lo que nosotros requerimos en un momento determinado. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de realizar un estudio de caso? Bueno, primero, permite profundidad de detalle, ¿ok? Permite un entendimiento integrador de lo que es la persona. También nos genera pensamiento crítico, ya que nos obliga, en cierta forma, a estudiar el constructo de diferentes posiciones, teorías, desarrollos, experiencias, otros estudios de casos, ¿ok? En generar diversas fuentes de información que nos integren más elementos que nos hacen ampliar nuestro conocimiento sobre el constructo dado y, ¿por qué no?, generar más dudas o resolver dudas. Un estudio de caso tiene una relevancia muy práctica, que es conectar la teoría con la realidad profesional. Y eso entonces nos permite ser mejores psicólogos. Y también permite un estudio de caso la generación de hipótesis, que siempre son de mucha utilidad, sobre todo para lo que es el desarrollo de la investigación exploratoria, que hay investigaciones en las cuales nos enfrentamos a algo nuevo, a algo desconocido, y que queremos entender ese fenómeno. ¿Cuáles son las desventajas y limitaciones? Bueno, em, una desventaja es que es de baja generalización. ¿Qué significa esto? Que en algunos casos el estudio de caso es desarrollado en un cierto contexto cultural, geográfico, étnico, de género, por ejemplo, inclusive de edades, y no lo puedo replicar en otro tipo de población. De repente, si hago un estudio para niños entre los 5 y los 12 años, sus resultados yo no lo voy a poder extender a una población de adolescentes, probablemente. Entonces, o un estudio de adultos, aplicarlo a una población de infantes. Entonces, los hallazgos dados tienen unas condiciones dadas, valga la redundancia, y eso entonces hace que los resultados obtenidos son específicos y no necesariamente replicables, repito, o aplicables a otros contextos. Lo otro es que se invierte mucho tiempo y recursos, ya que necesita recopilación desde el estudio teórico de los fenómenos, la investigación, sino que también a través de la necesidad de la aplicación de las pruebas psicológicas, dependiendo del número de individuos que estemos estudiando, si son varios, si es uno, o si la población es pequeña o es grande, implica tiempo, implica destinar recursos, tanto humanos como materiales o financieros, dependiendo de lo que esté estudiando en mi caso. Y el otro es que independientemente de los resultados que obtengamos, estos van a estar sujetos a la subjetividad del autor del trabajo. Entonces, es deseable ser lo más transparente posible, ser lo más objetivo posible, pero hay siempre un sesgo personal de interpretación y eso no se va a poder escapar en lo que es el desarrollo del estudio dado. Este es un tema muy importante, de mucho manejo ético inclusive, porque pudiera estar manipulando resultados en un momento determinado, lo cual no es deseable, porque simplemente no van a señalar el camino de qué es lo que estoy estudiando en un momento determinado en forma correcta, más bien nos puede desviar del camino correcto. Les voy a poner un pequeñísimo ejemplo para tener un concepto global de lo que es un minicaso, ¿ok? De un planteamiento, obviamente. Supongamos que tenemos un sujeto llamado Julián, cuya edad es 25 años, y Julián es un recién graduado que aplica a un puesto de analista de datos, ¿ok? El problema que se nos presenta ocurre en el área de recursos humanos. Esta área, el Departamento de Recursos Humanos, necesita evaluar la inteligencia o el coeficiente intelectual de Julián y su personalidad para predecir su ajuste a un rol específico. Recuerden que Julián está aplicando a un rol específico, al rol de analista de datos. Para el psicólogo,
estas dos variables, toma la decisión y aplica dos pruebas. Una, el test de Raven, no importa si lo conoce o no lo conoce en este momento, un test psicológico, que mide inteligencia no verbal. Y aprueba y aplica el test 16PF, que mide personalidad. Simplemente determinó que esos eran los instrumentos de medición que lo iban a ayudar a alcanzar el objetivo. Obtiene unos resultados. En forma sintetizada, la prueba de Raven situó al individuo en el percentil 85. ¿Qué significa el percentil 85? Que el 85% de las, estoy a nivel del 85% de las personas a nivel intelectual. Eso implica una capacidad superior al promedio para la observación y la lógica en la escala de Raven. Y la prueba de 16PF de factores relevantes dio una serie de factores. El denominado factor Q1, que habla sobre la apertura al cambio, habla de que esa apertura, Julián, es alta, él es innovador y le gusta experimentar. El factor C arrojó que su estabilidad emocional es medio bajo, porque tiene tendencia a la ansiedad cuando está sometido a presión. Recuerda que estamos en un puesto de analista de datos. El informe entonces concluye el caso. Julián tiene la capacidad cognitiva Raven para el puesto de analista de datos. ¿Por qué? Porque estaba en un percentil 85 cuya capacidad es superior al promedio para la observación y la lógica, y eso es deseable en el manejo de datos. La hipótesis de predicción podría manejar bien tareas nuevas y complejas según el factor Q1, apertura al cambio, que dice que es alto, innovador y experimental, pero se debe monitorear su manejo del estrés o la presión por los resultados del factor C, que hablaba de que su estabilidad emocional era medio bajo, con tendencia a la ansiedad en presión. Recomendación en función de esa hipótesis o predicción, porque dice podría manejar. Recomendación: implementar un plan de inducción que gestione las expectativas del tiempo y los niveles de autonomía. Con ello entonces tenemos inicialmente un problema, una forma en que lo atacamos a través de los test psicológicos. El resultado obtenido de esos test psicológicos lo pasamos por un filtro que nos permite elaborar hipótesis de predicción y elaborar recomendaciones. En este caso muy particular, para un ejemplo del área laboral de lo que es un estudio de caso. Pero, como ya bien he apuntado en algunas cosas, en el estudio de caso hay que tener mucho valor ético. Primero, si yo le aplico la prueba y el caso a Oscar Carvajal, yo debo tener un cierto elemento de confidencialidad de la información, de protección de la identidad de mi paciente, porque voy a estar utilizando datos de él. Obviamente, tiene que estar informado Oscar Carvajal que voy a hacer un estudio con mis datos, le explico el proceso y el uso de esos resultados, e indicándole también que es completamente anónimo. Y explicar también que el ámbito de uso de esos datos es netamente una competencia profesional, ¿ok? Para lo cual estamos entrenados y que vamos a desarrollar un estudio serio. Entonces, el estudio de caso es el vehículo para aplicar la psicometría. Exige rigurosidad metodológica y pensamiento crítico. Es una herramienta irrepasable en la formación y en la práctica profesional. Dicho esto, vamos entonces a describir nuestra actividad sumativa 4, que repito, es la última actividad del periodo de estudio. El tipo de actividad es el desarrollo de un ejercicio práctico. Y para ello, vamos a dar algunos tipos de instrucciones. Dice lo siguiente: revise el cuestionario de afrontamiento del estrés CAE suministrado con esta actividad. Lo tienen en el sistema bajo el nombre de PCI, Psicometría 1, Sumativa 4, Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE. Así se llama el archivo. Usted agarra, entra al sistema, baja ese archivo y lo lee. Ese es nuestro test psicométrico. Igualmente, se suministra el archivo PSI Sumativa 4, Paremos del Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE, el cual debe validar. Tiene que leerlo, tiene que leer primero de qué trata el cuestionario a través del primer archivo y a través de este
lee cómo medimos ese cuestionario. Estudia los contenidos del test solicitado basado en los parámetros dados en la unidad temática 2 cuando conocíamos cómo se manejaba un test. Usted tiene que hacer su investigación, no quedarse con lo que le estoy dando. Métase en la red, investigue y estape eso en su trabajo. Con los parámetros que hicimos la tarea número 2. Desarrolle como marco teórico los parámetros estudiados en la unidad temática 2 para el cuestionario. Utilice para ello fuentes de investigación diferentes a las suministradas. Analice, según el cuestionario de enfrentamiento, los 5 casos descritos en un archivo anexo nominado P61 sumativo 4 pacientes X en XLS, o sea, en Excel. Este archivo tiene en cada hoja eh, un paciente determinado y un resultado de la aplicación del test de afrontamiento del estrés. Usted tiene que analizar esos casos. Debe desarrollar la evaluación de todos los puntos vistos en la unidad temática 2 y unidad temática 3, aplicando los cálculos de confiabilidad y validez de cada paciente. Debe subir el archivo Excel que demuestre los cálculos reflejados en el trabajo. El método a emplear para cada paciente lo selecciona usted. No me pregunte, profesor, ¿cuál aplico? Usted ya está en capacidad de determinar cuál aplica. Debe dar un diagnóstico en función de los resultados obtenidos para cada paciente. Entonces usted tiene que inferir qué le voy a decir a mi paciente. No se solicita la aplicación de T a ningún otro paciente. O sea, no estoy pidiendo, sino que me analicen los 4 casos que estoy dando. No hacemos aplicación a pacientes en psicometría 1. Fuera de los casos que están solicitados en el archivo PC1-4, pacientes X en Excel. En ningún caso se acepta el link de trabajo. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word a entregar. No deberá hacer copias de internet. Trabajo de los compañeros, materiales o resolución de otros profesores. Toda la información debe estar contenida en el archivo Word a entregar. Debe mostrar una reflexión sobre el aprendizaje. Se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo. Se diferencia de las conclusiones del trabajo en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos. Insisto nuevamente, en cuanto a la referencia bibliográfica, se debe utilizar fuentes confiables del área de la psicología y o de la psicometría. Páginas web genéricas como Wikipedia, Econipedia, blog personales o páginas generales de información y similares. Y las fuentes de información con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de referencia para investigación o captura de información. Debe describir la fuente según las normas APA. En el archivo Excel van a conseguir algo así como ejemplo. Paciente X1, su nombre, la edad y el género. Y la resolución. Se da la edad, se da el género y se da el nombre por algo. Se da la pregunta que es el cuestionario de test que les mandé a estudiar y las respuestas que son dicotómicas, sí o no. ¿Ok? Y usted agarra esos resultados y analiza y recomienda qué plan de acción o cómo ve al paciente en función del test obtenido. La actividad activa 4 se presenta en un archivo Word en el cual usted presenta la portada institucional de una página, la introducción de extensión mínima, una página o un párrafo, desarrollo de instrumentos seleccionados, interpretación del test psicométrico seleccionado, reflexión del aprendizaje mínimo de una página, la referencia siguiendo las normas UBA y mayor a 6, o las normas APA. La letra Arial 12, interlineado 1.5, párrafo justificado, margen superior 4, resto 3 centímetros, doble espacio. Todas estas instrucciones se dan y la cantidad de gente que ni las ve. Después no se quejen cuando se corrigen. Los criterios de evaluación. Sigue instrucciones. Eso vale 15 puntos. Si usted no siguió las instrucciones, ya empieza a perder. Organización coherente de la información, 15 puntos. Calidad de la información del estudio psicológico experimental, 15 puntos. Conceptos, terminología estadística, 15 puntos. Relevancia del conocimiento psicológico generado, 15 puntos. Y reflexión sobre el aprendizaje, acumulan 90 puntos a atacar, estos 6 puntos. Y por último, la puntualidad de la entrega vale 10, que completa los 100 puntos de la evaluación. Obligatorio, lean la rúbrica para que vean el detalle de cada uno de estos elementos y cómo entonces voy a desarrollar mi trabajo.
La ponderación máxima vale 25%, como dimos, ¿no?, al inicio de nuestro video. Y la fecha de inicio comienza el 6 de julio hasta el 12 de julio a la medianoche. Si usted entrega su trabajo en ese periodo, se corrige sobre 100 puntos. Si usted entrega entre el 12/7 a la medianoche y la fecha límite el 14/7, su trabajo se corrige sobre 90 puntos. Y si usted entrega después del 14/7, no puede entregar. Simplemente perdió la oportunidad de esa sumativa. No abre el sistema bajo ningún parámetro. Cualquier duda, pregunta o inquietud, ya no tenemos más, ¿cómo se llama? Clases en vivo. Entonces tenemos que usar la mensajería y el foro de dudas para cualquier inquietud, que ya ven que lo respondo lo antes posible. Les dejo mi Twitter, les dejo mi Instagram para cualquier inquietud que tengan a bien tener. Y que por favor, insisto, aprovechen la experiencia que hay de este lado para poder desarrollar eh, su, su aprendizaje o maximizar su aprendizaje. Dicho esto, reitero, les deseo el mayor de los éxitos. Aprendan, por favor. Son psicólogos. Una vez que ustedes estén graduados, insisto, en el tema de la inteligencia artificial, utilícenla, es muy poderosa. Pero para utilizarla y entender qué es lo que me está diciendo y entender si está equivocada o me está planteando un punto de vista errado, yo necesito tener un criterio propio. Y ese criterio propio lo tienen ustedes en la universidad en este momento aprendiendo. Si no hacen un uso adecuado de la inteligencia artificial, si no hay copia y pega, no van a ser buenos psicólogos. Así que les deseo lo mejor. Hasta la próxima.